Compañeros, vamos a comenzar para que también la maestra Fabiola nos pueda empezar con la sesión. Comentarles que hay una red de internet inalámbrico. En cada uno de sus folders está la contraseña y el nombre de la red. Está oculta, entonces tienen que agregarla de manera manual, por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Adelante, maestra. Gracias. ¿Ya nos acomodamos todos? ¿Ahora sí estamos listos? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar hablando de cuál es el objetivo del taller y los temas que vamos a abordar. Bueno, el objetivo general del curso es impartirles acerca de la herramienta iTrieco, ¿verdad? Enseñarles su uso, su aplicación, cómo ustedes pueden implementar proyectos de inventario de arbolado a través de esta herramienta para generar información que sea de utilidad para la gestión del arbolado, para generar información que sea de utilidad para proyectos de desarrollo urbano y planificación en las ciudades, también con objetivos de investigación e incluso de educación ambiental. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es taxonomía urbana y cuál es la importancia del bosque urbano. Vamos a hablar también sobre la adaptación de iTrieco a México y cómo podemos ocuparlo para el manejo del bosque urbano y su estudio. También vamos a ver cómo crear estos proyectos, cómo hacer el registro de los datos a través de un muestreo o de un censo de arbolado, cómo procesar esta información en la herramienta y cómo analizarla y recuperar esa información a través de la herramienta. Vamos a ver también cuáles son las ventajas y las limitaciones que tiene iTrieco y dónde podemos obtener mayor información y soporte técnico para contrarrestar estas limitaciones. Y finalmente, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo estos resultados que genera la herramienta nos son de utilidad para integrar los otros enfoques y poder generar información importante para la toma de decisiones de manejo en el bosque urbano y también cómo incluso podemos involucrar a la comunidad. En este día vamos a abordar, les decía, el tema de taxonomía urbana, vamos a llevar una introducción a lo que es la herramienta, después vamos a ver su adaptación, vamos a ver lo que implica la planeación de un proyecto y que se tiene que considerar, ¿verdad? Antes de que empecemos el inventario, tenemos que ver cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, eso es una parte importante y también vamos a ver cómo opera la herramienta, vamos a empezar a explorar al final para que ustedes se vayan familiarizando con ella. Ay, se fue la red, creo, no sé qué pasó. ¿Está bien todo, Edgar? ¿Sí? No, ¿verdad? Algo pasó. Sí, el switch se fue. Bueno, en lo que solucionan, el segundo día vamos a abordar cómo realizar un censo de arbolado, qué variables tenemos que considerar en el registro, en la evaluación, y vamos a ver cómo configurar un proyecto en la herramienta de este tipo. Vamos a ver cómo procesar esos datos, su análisis, cómo hacer, vamos a tener una práctica de importación, es decir, si yo ya tengo datos de un inventario, puedo tomar esos datos y ingresarlos a la herramienta de una manera muy rápida. Vamos a ver esa parte que nos puede ahorrar mucho tiempo y también vamos a ver un caso de estudio de la aplicación de la herramienta
con en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Y bueno, durante intermedio en estos temas vamos a tener sesiones de preguntas y lo que ustedes también, alguna duda o algo que quieran compartir, pues vamos a tener ese tiempo. Y finalmente el tercer día vamos ahora a llevar a cabo un proyecto de muestreo. Entonces ahí vamos a igual ver qué variables vamos a evaluar, tanto el jueves como el viernes vamos a tener nuestras prácticas de campo. El jueves va a ser para tomar los datos que se registran en los árboles y el viernes, que es el tercer día, para tomar los datos que se registran en las parcelas. Y después de eso vamos a ver también cuáles son las limitantes de la herramienta y cómo podemos mejorar esas situaciones. ¿Quieres que me vuelva a conectar? Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Quién sabe? Okay. Ahorita vamos a tomar el primer tema, que es sobre bosque urbano y taxonomía urbana. Y después me gustaría que ustedes nos compartieran acerca de su interés en el curso, qué es lo que esperan aprender o cuáles son pues digamos las razones por las cuales lo están tomando o qué iniciativas tienen para justo también enfocarnos nosotros en ese tipo de intereses de su parte y que pues ustedes puedan llevarse pues todo eso que quieren ustedes aprender, ¿no? Si ustedes tienen interés en un área específica, oye, estoy interesada en cómo cuantificar esto o no sé, abordar un tema a lo mejor que a veces uno dice, bueno, todos trabajamos en el área urbana, pero no necesariamente es así. Entonces, pues también a mí me gustaría conocer ese tipo de inquietudes o de intereses de su parte. Y bueno, vamos a esperar un poquito a ver si… ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok. Bueno, en este tema le voy a dejar el lugar a mi compañero Carlos Bravo. Él también nos ha estado apoyando en el levantamiento de inventarios con iTrieco y él les va a hablar más acerca de bosque urbano. Hola, buenos días, muchas gracias a todos. Realmente nos da gusto ver que el taller haya tenido esta convocatoria. La situación actual, pues definitivamente ustedes la conocen. Hace unos días en la Ciudad de México, bueno, venimos de allá nosotros
y el tema de la contingencia ambiental estaba a todo, ¿no? O sea, realmente es una situación muy preocupante. Y parte de esa solución, un pilar muy importante, la representa el bosque urbano. Entonces, ver que tantas personas estén interesadas en el tema, pues es esperanzador. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, del estudio del bosque urbano? En 2014, la Organización Mundial de la ONU nos da datos de que alrededor del 60% de la población humana ya habita en las grandes ciudades, ¿no? Y que esta tendencia va a continuar y se alcanzará cerca del 60% para el año 2050. En América Latina, el 85% de la población ya se concentra en las ciudades, entonces es realmente preocupante. Yo soy del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ahí hace unos 3, 4 años se hablaba de ya cerca de 1 millón de habitantes en todo el municipio. Ahora ya rebasa el 1.100.000 de habitantes. Entonces, se dan cuenta, es realmente importante el papel que tiene la vegetación, no solamente los árboles. Que los árboles son uno de los puntos centrales del bosque urbano. Pues es realmente importante la situación del conocimiento del bosque urbano en estas zonas, ¿no? Con esta densidad poblacional. Ahorita escuchábamos que también aquí en los municipios de este estado también hay una gran concentración de personas. Bueno, el bosque urbano, distintos autores tienen varias definiciones, ¿no? Hay definiciones muy complejas en las que podemos encontrar que el bosque urbano se compone no solamente de los árboles, también es prácticamente un ecosistema. En algunos lugares muy creado, digámoslo de cierta manera artificial, ¿no? Muy inducido por el hombre, en el que obviamente interaccionan los elementos bióticos, abióticos, pero que las plantas son ese elemento principal del bosque urbano. Una definición muy práctica que podemos tomar con los fines del curso es esta, que el bosque urbano se define como la masa arbolada que se encuentra dentro de los límites de la ciudad. Eso es una definición que operativamente nos va a delimitar bien nuestro objeto de estudio. También otra división que nos ayuda mucho en cuanto a la creación de los proyectos es esta, que el bosque urbano tiene 2 grandes componentes. Uno es el arbolado de alineación, que es ese arbolado que está en camellones delimitando los pasos, las avenidas, marcando rumbos, orientaciones. Y el otro gran componente, uno muy importante, son las áreas verdes, que son los parques, los jardines, las glorietas, incluso los cementerios, por ejemplo, los derechos de vía. Y hay otras áreas como las grandes masas arboladas, naturales o inducidas. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el bosque de Chapultepec. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de visitarlo en alguna ocasión. ¿Alguno lo conoce? Sí, pues bueno, es el área verde más importante de América Latina. Entonces, arroja una gran cantidad de beneficios y pues de ahí la importancia, ¿no?, de estudiar estos lugares. En la Ciudad de México tenemos otros bosques, otras más arboladas, como el bosque de Tlalpan, un lugar muy natural todavía, sin mucha intervención, donde se aprecian parte de la vegetación original de ese lugar. Bueno, igual, ¿no?, para delimitar un poco nuestro objeto de estudio, hay muchas definiciones sobre lo que es un árbol. Una de las más completas nos dice que es un tipo de planta, una planta con un tipo de crecimiento particular, desarrolla madera, o sea, por lo tanto tiene un crecimiento secundario, forma tejidos leñosos y se ramifica a cierta altura. Una característica que a lo mejor aquí no estamos viendo, pero que es muy importante, que también se define a los árboles, es la compartimentación. No sé si la hayan escuchado. Es un término que debemos de conocer porque es muy importante con los fines de mantenimiento del arbolado urbano. Hay que recordar que, por ejemplo, en las áreas forestales es súper importante que los árboles tengan las mejores condiciones durante un determinado periodo de su vida. ¿Para qué? Para que alcancen las tallas necesarias, ya sea para
el aprovechamiento como madera o para la extracción de pulpa. Sin embargo, la cuestión cambia en el área urbana. En el área urbana lo que nos importa es mantener ese arbolado el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Nosotros, me refiero a México, pues vamos, no están adelantados en la cuestión del bosque urbano, pero en Estados Unidos, que es por ejemplo donde se desarrolla la herramienta de iTree, pues ya se han hecho estudios y se llega a la conclusión que los árboles de tallas más grandes, ya de edades, árboles maduros de tallas más grandes son los que nos proporcionan la mayor cantidad de beneficios. Entonces, bueno, tocaba este punto acerca de la definición del árbol y la compartimentación. ¿Por qué es eso, no? Ahorita no es exclusivo de aquí, nos ha tocado recorrer varios lugares donde vemos que las prácticas de poda no son las más adecuadas, son prácticas que dañan incluso la salud de los árboles. Entonces, es parte también del conocimiento del bosque urbano saber qué está pasando ahí dentro y cómo podemos ayudar a contrarrestar estas situaciones adversas para los árboles. Con fines del proyecto, el árbol lo vamos a definir como una especie leñosa que tenga un diámetro normal mayor o igual a 1 pulgada. Estamos revisando ayer y también aquí hay una norma que nos regula los trabajos de podas y derribos para el arbolado urbano. Igual el árbol, bueno, la definición era muy similar a un individuo leñoso con ciertas características, como esto de ramificar a cierta altura. Entonces, depende de la fuente, tenemos distintos conceptos de lo que es un árbol, lo que no es para nada trivial. Y les digo, si el iTree es un programa encargado del estudio de los árboles, nosotros tenemos que conocer muy bien estos conceptos. Hay veces que obviamos muchos de ellos, sin embargo, pues son la base, ¿no?, del funcionamiento del programa. Entonces, debemos saber exactamente qué es el bosque urbano y cuáles son sus componentes. El principal son los árboles. Y bueno, con fines también de la operación del programa, encontramos que el arbusto es una planta leñosa con un diámetro normal menor a 1 pulgada. Ustedes, o bueno, casi nosotros, la mayoría podrá tener una definición distinta de lo que es un arbusto. Es una planta leñosa que se ramifica desde la base, que es una de las definiciones más comunes. Pero con fines de la utilización del programa, pues vamos a ocupar esta definición de arbusto. Bueno, las palmas, que también, por ejemplo, van a entrar pueden entrar en nuestros inventarios, pues son plantas de crecimiento arborescente. Sin embargo, no desarrollan como tal tejidos leñosos, son de una composición más bien fibrosa y presentan un meristemo apical del cual se deriva el follaje, que generalmente conocemos como las palmas. Los brinzales van a ser individuos que tengan un diámetro normal menor a 5 centímetros. Un punto muy importante para saber, para reconocer quiénes son los implicados en el manejo del arbolado urbano, pues es identificar, ¿no?, a todas esas figuras responsables del manejo del arbolado urbano. Entonces, por ejemplo, identificar si el manejo le corresponde al municipio, al ayuntamiento o si son de un carácter más allá, ¿no?, por ejemplo, de nivel estatal o incluso de nivel federal. Entonces, eso es muy importante para hacer la coordinación de los proyectos, ¿no?, buscar los apoyos, hacer la coordinación de todas las personas implicadas en el manejo del bosque urbano. Bueno, salvo algunas partes como lo que les mencionaba de las masas arboladas, la mayor parte del arbolado urbano pues tiene un origen antropocéntrico y sus características obedecen a ciertos gustos, exigencias del ser humano en un determinado momento. Ustedes, no sé, me podrían decir aquí cuál es el árbol que más se utiliza en el arbolado de Guadalajara o Zapopan. El ficus, ¿no? El ficus es una especie muy plástica, muy resistente, no es una especie nativa, tampoco es que las especies exóticas deban de ser satanizadas. Sin embargo, nuestro conocimiento debe estar ya más allá, ¿no?, de las exigencias
no sé, por ejemplo, de los gustos. En la Ciudad de México, por ejemplo, un árbol que llega a ser a veces icónico y que las personas aman, incluso así podemos decirlo, son las jacarandas. Entonces, de repente vemos que en cualquier parte están colocando jacarandas. Bueno, en cuanto a los ficus, por ejemplo, son de los árboles que ya diversos artículos los han reportado, que son de los árboles que producen una mayor cantidad de compuestos orgánicos volátiles, precursores, por ejemplo, del ozono. Entonces, ya todos esos argumentos debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Para hacer nuestra selección de especies. Y en parte lo que nos ayuda iTree es a tener argumentos científicos con los cuales poder hacer un verdadero manejo del arbolado urbano, ¿no? Ya no quedarnos solamente con argumentos de hay que defender los árboles porque nos dan oxígeno o cosas así, ¿no? Un poco más de tono ecologista. Ya el iTree es una herramienta, como dijeron en la introducción, es una de las tantas herramientas que nos puede ayudar a hacer el manejo del arbolado, pero lo que sí, o sea, los años que llevan de investigación el Servicio Forestal definitivamente tienen un respaldo enorme. Entonces vamos a tener realmente argumentos científicos para defender nuestro arbolado. La constante cercanía que tiene el arbolado con la población, pues lo hace que tenga ciertos factores estresantes, ¿no? Entonces, a veces esos beneficios pueden verse mermados por esta presión que llegan a tener los árboles, ya sea por los factores bióticos o abióticos. Pero bueno, lo que sí hay que estar conscientes es que son sistemas vivos que definitivamente están afectados por todo lo que pasa en su entorno. Entre los factores que podemos ver que afectan su desarrollo, pues tenemos la temperatura, la radiación solar, el viento, las condiciones del suelo, que bueno, particularmente en las áreas verdes de las ciudades, una de las características del suelo es que tienen un gran nivel de compactación. En la Ciudad de México un problema que se tiene es que muchos de los suelos son de relleno, de materiales de relleno. Entonces, hay veces en las que nos ha tocado ver que se hacen derribos y al extraer los tocones vemos que pues las raíces están prácticamente incluidas con rocas. Entonces, hay muchos factores que los afectan. Entonces, hay que estar consciente de todo ello a la hora de hacer nuestro inventario. Bueno, entre los factores bióticos, pues encontramos las plagas, las enfermedades, plantas parásitas. Aquí en lo que hemos estado trasladándonos del hotel hacia acá, nos hemos dado cuenta que tienen un problema de muérdago. Se está extendiendo. Yo pocas veces había visto que el ficus fuera afectado por el muérdago, pero aquí ya lo estamos viendo. Cada ciudad tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, al ser una especie abundante es razonable que podamos encontrar el muérdago creciendo en los árboles que son más abundantes. Entonces son temas que tenemos que tener bajo control, ¿no? Para, como les decía hace un momento, que nuestro arbolado esté en pie con la mejor calidad de vida posible el mayor tiempo posible. Bueno, también dentro de los factores que afectan la calidad de vida del arbolado, pues es la selección de las especies, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que se colocan especies de porte alto bajo líneas de servicios aéreas, por ejemplo, de electricidad, y al poco tiempo tenemos que hacer, bueno, en el mejor de los casos se hace un tipo de poda especial para hacer esa liberación, pero si no, se hace lo que se conoce como el desmoche, ¿no? Que es una afectación, una mutilación, una verdadera mutilación hacia los árboles. Eso va a mermar en su calidad de vida y también en cuanto a la calidad de los servicios ambientales que estos árboles proporcionan. Bien, en cuanto a los servicios ambientales que nos proporcionan, que es como uno de los temas centrales en la realización de este taller, tenemos la captura del almacén del carbón, la captación e infiltración de agua, lo que podemos también denominar como la reducción de las escorrentías, la remoción de los contaminantes, el control de la aeración y la conservación de la flora y la fauna. Sí, han tenido oportunidad de ver cómo están los árboles que están muy pegados a las vías primarias. Los troncos están negros, ¿no? Prácticamente porque todos los contaminantes, el hollín, se queda ahí, se queda ahí pegado, ¿no? Pero bueno, perjudicial para ellos, pero
de cierta manera nos beneficia, ¿no? Que esos contaminantes estén atrapados ahí y no estén disponibles en el ambiente listos para ser respirados por cualquiera de nosotros. En cuanto a los servicios de tipo estético funcionales que tienen los árboles, muchos de ellos pueden ser empleados como elementos de la propia arquitectura del lugar para mejorar su calidad estética. Pueden ayudarnos a delimitar espacios, a definir entradas, a tapar incluso vistas no deseadas. Y en muchos de los casos proveen un contacto básico con la naturaleza. Alrededor de hace unos 20 años se desarrolló un concepto que se llama la ceguera vegetal. La ceguera vegetal nos habla, hay distintos grados de ceguera vegetal. Es un concepto que nos habla de que las personas ya no estamos tan familiarizadas con la naturaleza que incluso desconocemos, ¿no? O sea, no tenemos el mínimo respeto hacia ella. Entonces, es increíble ver que ya no los niños ya no juegan como antes, ya no tienen ese contacto con la naturaleza. Y muchas veces parte de estos conceptos, de esta situación social, es la que nos da las bases para entender por qué está el arbolado como está, ¿no? Porque ya realmente a pocas personas les interesa lo que pasa con el arbolado, ¿no? Muchas personas sienten mucha empatía hacia los animales, pero cuando ven una práctica mal hecha de poda, pues nadie dice nada, ¿no? O pocas veces alguien se acerca a preguntar qué está pasando ahí, cuando pues deberíamos también estar muy interesados en eso. Entonces, el tener un árbol ahí afuera de tu casa puede ser el único contacto que alguna persona tenga con la naturaleza. Por increíble que parezca, la tecnología nos ha absorbido tanto que nuestro mundo se reduce a eso, ¿no? De repente a un celular, a una computadora. Entonces, parte de eso es lo que ha generado el desinterés por las áreas verdes y particularmente por los árboles. En cuanto a la salud pública, les digo, o sea, nuestra investigación va avanzando, pero hay otros países que pues ya nos llevan varios, incluso un par de décadas de ventaja, ¿no? Hacia 1986 ya se hablaba de que en los hospitales se hacían estudios para comparar la velocidad de recuperación que tenían las personas que tenían un cuarto, una vista, que su cuarto más bien se ubicaba en una zona que daba hacia una vista arbolada, y la recuperación de esos pacientes era mucho más rápida en comparación con aquellos que pues no veían hacia ningún lado sus habitaciones. También se ha observado que un área verde, un área arbolada tiene efectos relajantes y tranquilizadores. En países de América Latina se han hecho unos estudios donde se ha relacionado los índices delictivos con la disponibilidad que tienen las personas para las áreas verdes, viendo que donde no hay áreas verdes, los índices delictivos son mayores en comparación con las áreas que sí tienen esos índices, que sí se encuentran más arboladas. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto al bosque urbano, hay mucho por dónde llegarle, que la gente se interese. Y de verdad, cuando tengan ya en sus manos los resultados del primer ejercicio que hagamos, cada quien se va a dar cuenta desde su ámbito, qué puede hacer con esos resultados y de lo importante que va a ser manejar este programa y tener la información ahí. El beneficio de la recreación es uno de los más importantes, ¿no? Siempre nos imaginamos que el área verde está ahí para jugar, correr, caminar, convivir, que sí bien es cierto, ¿no? Y nos provee de ese contacto con la naturaleza. Este servicio en particular pues crea mucho estrés para las áreas verdes. Por eso es que, no sé, luego entre comillas nos ponemos a discutir, casi siempre andamos discutiendo de árboles, ¿no? Ya se volvió como nuestro tema de cada día. Entonces, por ejemplo, aquellas áreas verdes que tienen una gran afluencia deberían tal vez estar, no sé, pienso que podrían tener tiempos de descanso, de recuperación un poco más amplios para permitir que los árboles no se vean afectados. Son cosas que incluso con la misma información que ustedes recopilen van a poder darse cuenta que a partir de analizarla van a sacar muchos resultados muy interesantes. Los beneficios económicos pues los tenemos como directos como indirectos, ¿no? Entre los beneficios económicos directos es que la presencia de los árboles en un predio incrementa su valor hasta en un 20%, por ejemplo. Que siempre se prefiere en lugares que tengan cercanía con las áreas verdes. Incluso, por ejemplo, se ha visto que centros comerciales que hacen compatibles sus diseños con
con áreas verdes tienen una mayor afluencia de visitantes y por lo tanto compradores en potencia en relación a lugares que no los tienen. Bueno, un beneficio que es muy notable en muchos estudios que hemos tenido oportunidad de revisar, por ejemplo en Estados Unidos se ha relacionado directamente a los árboles, su carácter caducifolio con el ahorro de la energía eléctrica, ¿no? Por el uso del aire acondicionado. En la época de calor los árboles tienen una gran cantidad de follaje, lo cual reduce el efecto de la radiación solar sobre los edificios, por lo cual no hay que prender el aire acondicionado tanto. Y en invierno, estos árboles, al no tener follaje, permiten el paso de la luz directamente y promueven que la casa se caliente más sin tener que usar el aire acondicionado. También se ha visto que, por ejemplo, las casas que se encuentran rodeadas por árboles tienen menos desgaste, por ejemplo, por oxidación o corrosión, ¿no? Porque todos esos contaminantes que de alguna manera estarían interactuando más con la edificación de no haber árboles, pues lo están haciendo con los árboles. Y bueno, también los gastos, por ejemplo, en la disminución de los gastos en atención médica y la hospitalización por todo ese carbono que no está en el ambiente, que no está disponible para que lo respiremos, y también los contaminantes. Bueno, uno que es muy perceptible es que casi siempre cuando hace mucho calor andamos y estamos en la calle andamos buscando un arbolito, ¿no? Para pararnos abajo de él. Y son esas cosas las que también incluso tenemos que promover, ¿no? No sé si han visto algunos memes en internet que hacen alusión al efecto de un solo árbol, ¿no? En el comportamiento de los animales, ¿no? Y hay uno que a mí me gusta mucho donde, bueno, que lo acabamos de ver, que es un tronco de un árbol de un árbol muerto que tiene una sombrilla arriba. O sea, y ahí está la gente poniendo sombras artificiales en un árbol, ¿no? O sea, siendo que el árbol deberíamos aprovecharlo tal cual. Entonces, son de los beneficios más notorios para nosotros la regulación del microclima. También se ha visto que disminuye de manera considerable la contaminación auditiva, a la cual tal vez ya estamos muy acostumbrados, pero no tendríamos por qué estar acostumbrados, ¿no? Tendríamos que siempre estar al pendiente a qué cantidad de ruido estamos expuestos. Bueno, también uno de los más importantes es que las áreas verdes funcionan como islas frías. Recordemos que las islas de calor es un efecto que se da por la concentración de la radiación en zonas pavimentadas, que ese calor incluso se sigue liberando durante todo el día, no todo el calor que recibió durante el día se libera durante la noche, entonces todo el tiempo estamos sometidos a ese estrés por calor, y los árboles actúan como lo contrario. Todo el tiempo están promoviendo un ambiente más fresco. Entonces se ha observado que incluso en la cercanía donde están los árboles y a unos metros donde ya no están, hay una diferencia de hasta 2 grados centígrados en la sensación térmica o incluso en la misma temperatura. Y bueno, parte de lo que les decía, ¿no? Que el bosque urbano con lo que se va a generar, la información que se va a generar por medio de la herramienta, una de las finalidades más importantes es mantener el arbolado en las mejores condiciones posibles el mayor tiempo. Eso es como una tarea fundamental y es algo de lo que nos va a ayudar a hacer la información que nos dé el programa. Y también, ¿por qué no? A través de los resultados que se hagan instrumentos de gestión mucho más eficientes y desde luego con un fundamento científico para poder defender el arbolado. Gracias. Ok, bueno, ahora vamos a hablar del concepto de dasonomía urbana. ¿Sabe alguno de ustedes qué es dasonomía urbana? Muchos nos quedamos nada más con dasonomía, ¿no? Pero prácticamente es ese concepto de dasonomía, pero aplicado al bosque urbano, ¿no? Entonces es la disciplina encargada del estudio, conservación, protección y manejo de toda la vegetación asociada a las ciudades. Incluye, como lo vimos, el bosque urbano y periurbano,
¿sí? O sea, es decir, la vegetación que está al interior de la ciudad, pero también la que está a las orillas, porque toda esa vegetación influye, ¿verdad?, en las ciudades. Entonces, prácticamente la taxonomía urbana nos proporciona aquellos conocimientos, ¿verdad?, derivados de la biología forestal, de la dendrología y de la ingeniería forestal y otras ciencias afines para poder hacer un estudio y manejo del bosque urbano. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que el bosque urbano interactúa con los otros componentes de las ciudades y por lo tanto, ¿verdad?, todos los procesos que se lleven a cabo educativos, de participación pública, todas las cuestiones culturales y de las conductas humanas influyen también en el bosque urbano. Y bueno, una de las herramientas más importantes para poder llevar a cabo el estudio del arbolado es justo los inventarios. Los inventarios siempre han sido, ¿verdad?, nuestra herramienta básica de trabajo para poder saber cuál es la condición del arbolado y qué podemos hacer, qué le está afectando, cómo está conformado. Prácticamente es lo que nosotros necesitamos hacer. Así como un doctor, ¿verdad?, necesita hacerle estudios a veces a una persona para determinar qué tiene, nosotros entonces también necesitamos hacer inventarios para ver cuál es la condición del arbolado. Entonces los inventarios nos ayudan a reducir la subjetividad sobre la toma de decisiones. ¿Vas a reforestar? Sí voy a reforestar, pero ¿qué vas a ver? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Con qué especie? ¿Dónde los vas a poner? O sea, siempre estamos y sobre todo ahorita, ¿no? Es como, ¡pum! No, hay tanta contaminación, vamos a reforestar, sí, pero ¿con qué? ¿En dónde? ¿Ya estimaste cuánto necesitas? O sea, seguimos con la idea, ¿verdad?, de que queremos hacer algo bueno, pero no sabemos cómo hacerlo. Y ese es el problema. Otra ventaja que nos dan los inventarios forestales es que nos ayudan a identificar problemas oportunamente. Si nosotros tuviéramos el recurso para realizar estos inventarios, y no nada más en el arbolado urbano, sino también en el bosque natural, créanme que nos ahorraríamos muchos de los problemas que ahorita tenemos. Problemas con descortezadores, por ejemplo, en los bosques de pino, ¿verdad? Ahorita el problema del muérdago, que está muy fuerte en algunas ciudades del país, y el problema es que no se destinó el recurso y ahorita ya queremos destinar recursos para resolver el problema que se pudo haber evitado o al menos reducir el impacto, ¿no? Pero todo eso ocurre porque pues no lo hicimos a tiempo. Y esa es una de las ventajas de un inventario, que te permite ver, mira, aquí hay un foco de infección de tal plaga, aquí estoy viendo este problema sanitario o estoy viendo que esto está ocurriendo en los árboles por algún factor abiótico, o tal especie no está funcionando bien, mira, ya no hay que incluirla, aquí no crece bien, pero no tenemos esa información. Entonces es bien importante la realización de los inventarios, y prácticamente el inventario es la información base que ocupa ITRI para poder hacer el análisis del bosque urbano. Y también el hecho de conocer, ¿verdad?, cómo está estructurado nuestro bosque urbano nos permite tomar mejores decisiones de manejo sobre qué necesitamos hacer para mantener esos árboles por el mayor tiempo posible y que me sigan generando esos servicios ambientales. Hace rato platicaba con algunos de ustedes y decíamos, ¿qué pasa si reforestamos mucho? Sí, está perfecto. ¿Invertiste mucho? Sí, pero ¿cuánto estás recibiendo? Si tú garantizas que esos árboles sobrevivan el mayor tiempo posible, te apuesto a que va a ser redituable tu inversión. Invertiste en un árbol, le diste mantenimiento a su tiempo, ese árbol vivió 40 años, 50 años, 60 años, no sé, dependiendo de la especie, pero
en ese tiempo al menos el árbol ya te regresó en reservorio de carbono, en remoción de contaminantes, en reducción de escorrentías, ya te regresó más de lo que tú invertiste en su mantenimiento y en la adquisición de esa planta. Pero si nosotros creemos que nada más reforestar es suficiente, ¿qué va a pasar? Se van a morir esos árboles, y entonces ¿de qué sirvió tu inversión? Si todo se muere, ¿no? Entonces es lo que tenemos que empezar a ver. O sea, sí vamos a hacer las cosas, pero ¿cómo las vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Entonces, justo el tener esta información, ¿verdad? Ver cómo están creciendo los árboles ahorita, cuáles son las especies más convenientes, qué tratamiento necesito aplicar, dónde necesito derribar árboles, ¿verdad? Para reducir riesgos, dónde necesito podar, todo este tipo de cosas que podemos hacer nosotros de mantenimiento. Para dar un manejo oportuno del arbolado, a final de cuentas va a repercutir en que obtengamos más beneficios de esos árboles, ¿no? El fin del colocar un árbol en la ciudad no es nada más para que se vea bonito, sino también para que brinde todos esos beneficios. Entonces, no nada más son beneficios estéticos o recreativos los que recibimos de los árboles, sino son muchas más cosas las que los árboles indirectamente nos proporcionan. ¿Por qué? Porque ellos, a través de la fotosíntesis, su crecimiento y bueno, toda esta dinámica, ¿verdad?, que desempeñan dentro de las ciudades, nos están proveyendo eso. Y bueno, ¿por qué el bosque urbano? Hace rato Carlos mencionaba, ¿verdad?, que cada vez son más habitantes en las ciudades. Vean estas cifras. Se estima que más del 80% de la población de Canadá, Estados Unidos y México vive en ciudades. Y estamos viendo que esta cifra puede subir aún más. O sea, quiere decir que la mayoría de la gente está viviendo en centros urbanos donde se están presentando muchos problemas de crecimiento que ha redundado ¿en qué? En una problemática ambiental. Estamos viendo todos estos problemas de contaminación atmosférica, ¿verdad?, que está repercutiendo en la calidad del aire que estamos respirando. Vemos déficit de agua también en muchas ciudades. Vean este panorama en México, ¿no? Respecto al suelo, pues la superficie destinada a asentamientos humanos ha crecido 3.5% veces más rápido que la población urbana de 1980 a 2010. Y en cuanto a agua, hay estas ciudades que ustedes ven, la de Valle de México, Monterrey, Chihuahua, Toluca, Puebla, León, Ciudad Juárez, Hermosillo y Saltillo, tienen un déficit de disponibilidad de agua o esta es muy baja. Por ejemplo, nosotros en Ciudad de México le tenemos que estar pidiendo, ¿verdad?, agua al Estado de México porque lo que tenemos nosotros no es suficiente. Todos estos problemas de calidad del aire, que ahorita es uno de los temas principales por todo lo que se ha dado, los incendios forestales que ha habido, junto con toda esta pues que se estancan los vientos, ¿verdad?, y se mantienen ahí los contaminantes, todo lo que estamos viendo, pues también está afectando, ¿verdad?, la salud. Hay muertes prematuras o se desarrollan enfermedades respiratorias a causa de todo este aire, ¿verdad?, que estamos respirando de mala calidad. Y también, por ejemplo, estiman, estos son datos del Centro Mario Molina de 2016, por ejemplo, ellos estimaron un promedio nacional de 2 metros cuadrados por habitante. O sea, es muy bajito, ¿no? Hay algo que, una cita que dicen que nadie supo de dónde salió, pero todos la divulgan, que se deben de mantener, ¿qué? 9 metros cuadrados. Pero, y dicen que de la OMS, ¿no? Pero si ustedes buscan la fuente original, jamás la van a encontrar. Jamás la van a encontrar. Entonces, no lo tomen como una verdad. Es algo que se difundió, quién sabe quién lo dijo, y todos lo empezaron a repetir, y resulta que no tenemos certeza que lo haya dicho la OMS. Pero bueno. Entonces, yo creo que este valor ahora sí que debe ser en función, ¿verdad?, de también las características, bueno, las condiciones climáticas de las ciudades, entre otras cosas,
pero vean que es un valor bajo, ¿no? Bajo comparado con los índices en otras ciudades del mundo. Y bueno, entonces, ¿verdad? Debido a que los árboles pues proveen muchos beneficios y servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que ayudan a contribuir a mejorar la calidad del aire, por ejemplo, a mitigar los efectos del cambio climático, pues entonces nos ayudan también a incrementar la resiliencia de las ciudades ante toda esta problemática ambiental y por lo tanto es importante incluir la gestión del bosque urbano en los instrumentos de planeación urbana de las ciudades. Ya no los podemos dejar fuera, tenemos que ver que lo que hagamos también con el bosque urbano va a influir, ¿verdad?, en mejorar las condiciones de los habitantes de las ciudades. Los árboles no son la solución a todo, eso hay que tenerlo claro, pero sí pueden contribuir de una manera importante. Entonces, lo que podamos hacer en esta rama, pues lo tenemos que lograr. ¿Sí? Bueno, ahorita quiero preguntarles quiénes lograron instalar el programa de manera adecuada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quiénes no pudieron instalarlo por alguna razón? Ok, entonces las personas que no pudieron instalarlo, por favor, Augusto los va a estar auxiliando para instalárselos y que puedan trabajar con él en los siguientes días. Hoy prácticamente es un día más de teoría, vamos a conocer más acerca de la herramienta y de cómo utilizarla y ya mañana vamos a empezar a utilizar la herramienta ya más directamente. Me gustaría también conocer cuáles son sus inquietudes en el curso, cuáles son sus intereses. Antes de abordar este tema, no es que todos compartan, pero al menos si alguno de ustedes quiere compartir qué espera del curso o cuáles son sus intereses, pues vamos a tener un poquito de tiempo para que ustedes lo hagan. ¿Alguno? Bueno, anteriormente yo había trabajado un poco con lo que es esta plataforma de iTree, pero bueno, sí me surgen algunas dudas porque hay veces que, un ejemplo, cuando voy a agregar lo que es el guamuchi, no aparece como tal su nombre científico, solo aparece, pudiera ser la acacia, que es la familia. Y eso pasa, bueno, no recuerdo muy bien, pero pasa con demás especies, no solo con esa. Claro. Bueno, eso es una duda. Y también, pues, reafirmar lo que es para la planeación de inventarios y censos completos y todo eso. Claro. No sé si alguien tenga otra duda. Sí, no, bueno, una también, ya revisando la herramienta con la información que ya existe, por ejemplo, si es más conveniente, si tú ya tienes una información previamente construida de algún inventario y que no está pegada a la metodología de iTree, es decir, no están hechos los círculos, ¿qué es más conveniente? Meter toda la información que tú ya tienes y hacer como estas aclaraciones de que podría salir sobreestimado el dato, a diferencia de, por ejemplo, si utilizas una estratificación con un cierto número de puntos, o de la información que tú ya tienes previamente, empalmar, puntos igual, o sea, aplicar la metodología aleatoria y tomar solo esos datos. Esa es como una de las preguntas para no sobreestimar, o es conveniente meter toda la información. Bueno, ahí vamos, respecto a sus inquietudes, vamos a ver cómo es más práctico ingresar las especies para que no tengas estos problemas, porque a veces pasa, ¿verdad?, que, por ejemplo, el Cupressus lusitanica, que ahora es Caliotropsis y luego Sperocalis, y bueno, traen una movedera de nombres que uno ya no sabe ni cómo llamarle al árbol, ¿verdad? El punto es que iTree mantiene una clave para esa especie, entonces se llame Juanito, Pepito,
Pedrito, su código es 1 y ya como le quieras poner, ya, porque luego a veces cambian, ¿verdad? Los botánicos, que ahora es este, que ahora es el otro. Este ya tiene un código y ese código es el que no va a cambiar. En el caso del Pitezelurium dulce puede ser que venga como una sinonimia. Entonces, a lo mejor el nombre que ellos ocuparon no fue, sí va a ser el guamuchil que dices, no fue Pitezelurium dulce, sino a lo mejor otro. Y a lo mejor entonces no te va a aparecer porque está con la sinonimia. Sin embargo, lo que hay que hacer es hacer una búsqueda del nombre y ver cuál es su sinonimia y copiar el código de la especie. Y ese código de la especie es el que nos va a ayudar a ingresar, que cuando nosotros digamos, el Pitezelurium dulce es este código, y aunque venga con otro nombre en el programa, sabemos que es ese. Entonces es la importancia de trabajar con los nombres científicos y los códigos para que no tengamos ese problema. Y respecto a la pregunta de Fabiola, Gaby, ya le quiero hacer también mi tocaya, de Gaby, vamos a abordar ahorita acerca de los diseños de muestreo que acepta i3 y también podemos ver algunas ideas de cómo ingresar datos a la herramienta aunque sea de otro diseño. Por ejemplo, en Colima estamos con el IPCO estábamos trabajando un muestreo electroestratificado, que sí, pues eso lo toma i3 sin ningún problema, pero también estamos trabajando un diseño muestreo por conglomerados. Entonces ese diseño muestreo por conglomerados no lo incluye la herramienta. Entonces, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo analizamos los datos? Entonces, en ese caso vamos a tener que analizar, los conglomerados son los parques, entonces vamos a tener que ingresar los datos de cada parque como un inventario completo y después ya nosotros por fuera vamos a tener que hacer la estimación de esos conglomerados. Entonces sí te sirve la herramienta para obtener los valores de esos árboles y ya si tu diseño de muestreo no corresponde con el que incluye i3, podemos tomar esa información que analizó y ya nosotros por fuera pues ya analizarla estadísticamente para poder hacer la estimación pertinente. Eso es algo que también hemos estado viendo que podemos hacer, porque también no nos podemos cuadrar a algo, ¿no? Cada situación es diferente y pues vamos a tener que ver cómo podemos ocupar la herramienta también para incorporar esa información, aunque no sea bajo los diseños solamente que considera i3. Entonces sí lo podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta o algún otro interés? No sé qué quieran compartir.